Si esta noticia fuera una película, tendría bastante de tragedia, porque algunos dicen que estamos en la cuenta atrás de las salas de cine. Cada vez cierran más. En lo que llevamos de siglo se han cerrado 607 cines en España. En concreto, hemos pasado de los 1.304 en el año 2000 a 697 a finales del 19. En 20 años hemos perdido el 50% de cines a nivel nacional, pero sin embargo, hemos perdido muchos cines, pero no hemos perdido salas. En el año 2000 a nivel nacional había registradas 3.527 salas. A finales de 2019, con el 50% menos de cines, registrábamos 3.518 salas, es decir, 9 salas menos en 20 años. Y esto lo que significa es que la industria del cine en España va de camino a un oligopolio. Y este quizás sea el dato que más me preocupa. Por un lado, se sigue explotando el modelo norteamericano del multicine asociado a un centro comercial, donde nos encontramos multicines de 14, 15, 16, incluso hasta de 20 salas. Y por otro lado estamos viendo como grandes marcas están empezando a comprar pequeños cines. Es menos corriente, pero está empezando a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre cuando un sector está monopolizado por 2, 3, 4 empresas? En este sector lo que acaba ocurriendo es que la competitividad se acaba estancando, dificultando así la integración de nuevas propuestas de valor que motiven a los consumidores a seguir yendo al cine en vez de buscar otras alternativas, como pueden ser Netflix, etcétera, etcétera. La cuestión es, ¿qué le ocurre a una empresa si no ofrece propuestas de valor? No os lo digo, os lo enseño. Empecemos por el principio. Una propuesta de valor, entre tantas cosas, es la solución por parte de una empresa a un problema que sufre el consumidor. Por ejemplo, Spotify te permite escuchar toda la música que quieras sin consumir datos, pero no es la única propuesta de valor que le aporta al consumidor. Aporta calidad, aporta remuneración artística y aporta libertad de consumo a cambio de una cuota mensual. Tú me das algo y yo te doy algo. Win-win. Y como ya os he dicho, lo que le ocurre a las empresas o sectores que no aportan ningún tipo de propuesta de valor es... Algunos os estaréis preguntando ¿a qué viene todo esto, Javi? ¿Qué quieres contarnos? La cuestión es que hace unos meses hice una encuesta en Twitter donde os preguntaba directamente lo que opinabais sobre el precio de las entradas de cine. En realidad lo que quería probar era si alguien se había percatado en ese problema que cada vez molesta más a los espectadores en las salas de cine. Y gracias a Dios sí. Alguien dio en el clavo. Efectivamente, todo esto al fin y al cabo es para hablaros de la publicidad en las salas de cine. Pero al escribir el guión de este vídeo y empezar a investigar un poco, me di cuenta que, igual que el consumidor, las salas de cine, los exhibidores, también tienen problemas. Y por desgracia, los problemas de las salas de cine no son los mismos que los problemas de los consumidores. Los cines, año tras año, se ven obligados a facturar más. Necesitan comprometerse con esa facturación para poder proyectar ciertas películas. Eso les lleva, por un lado, a tener márgenes más pequeños y por otro lado se encuentran enclaustrados a la hora de decidir qué proyectan. Películas que no conoce nadie porque no tienen una gran promoción o películas que conoce el gran público, películas que son rentables, con un margen de beneficio muy pequeño. Como podéis ver, los cines por un lado se encuentran bastante jodidos y por otro lado están los problemas del consumidor. Nosotros queremos seguir teniendo unas buenas salas, unas condiciones óptimas, una buena calidad y, a poder ser, que las entradas de cine sean más baratas. Aquellos que opinéis que las entradas de cine son caras, ya os digo que os estáis equivocando. Solo pensar que una entrada de cine es un producto de lujo ya es un error. Deciros que una entrada de cine vale lo mismo que un menú del McDonald's. ¿Estamos diciendo que el menú del McDonald's es un producto de lujo? No. Que yo no tenga capacidad para comprarme una barra de pan no significa que la barra de pan sea cara. Y este pensamiento viene motivado por dos razones. El primero, por la falta de hábito de consumo cultural en nuestro país. Y el segundo, por el que ya hemos comentado, por las prioridades en base a nuestra capacidad económica. Si tenemos poco dinero para ocio y debemos escoger sin estar concienciados culturalmente, la decisión ya está tomada. Prefiero gastarme 10 euros en copas antes que ir al cine. Como podéis ver, los problemas del cine y de los consumidores no tienen nada que ver los unos con los otros e incluso son contraproducentes. Por eso los cines se encuentran en la situación que se están encontrando ahora mismo. ¿Pero qué fue antes, el huevo
o la gallina. Corría el año 2012 y el que por entonces era nuestro ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió subir el IVA de los cines de un 8 a un 21%. Esa medida aumentó drásticamente los precios de las entradas en cines y como consecuencia disminuyó la afluencia de espectadores en los cines. Desde entonces, y hasta hace un par de años, los exhibidores no dejaron de quejarse y además los datos les daban la razón. Esa subida del IVA de un 8 a un 21%. Al final, a quien acabó perjudicando fueron los consumidores. Los cines se quejaban porque cada vez iba menos gente al cine. Y si cada vez tienes que facturar más y tus márgenes son más pequeños, si la rotación de clientes cada vez es más pequeña también, pues los cines estaban condenados. Pero, como os he dicho, en el 2018 la cosa cambió. El IVA pasó de un 21% a un 10%. ¿Y qué hicieron los cines? ¡Bajar el precio de las entradas! ¡No! En su defensa, los exhibidores dijeron que no iban a bajar los precios de las entradas porque durante muchísimos años habían sufragado gastos y necesitaban reoxigenarse. No os preocupéis que nos estamos acercando al meollo de todo esto. En su momento el consumidor, yo hablo por mí, por ejemplo, pues lo entendió. Yo lo entendí, dije, coño, han pasado unos años malos, es normal que ahora pues quieran aprovechar un poco y sanear sus cuentas. Es lógico. Pero sin embargo, desde 2017 empieza a haber una práctica un poco rara en las salas de cine y es ahí donde ya sí empiezo a cabrearme. ¿Os imagináis estar escuchando el hit del momento con vuestra cuenta de Spotify Premium y que de repente os saltase una cuña de radio? Compramos tu coche. O estar tan tranquilo haciendo una maratón de vuestra serie favorita en Netflix y ¡pum! ¿Un anuncio? ¿No te molestaría estar pagando un servicio premium para, en parte, librarte de la publicidad de interrupción y que apareciese un anuncio? ¿No pensarías que te están timando? Entonces, ¿qué ocurre con los cines? ¿Por qué si pagamos exclusivamente para ver una película acabamos viendo un anuncio? Y lo más importante, ¿por qué lo permitimos? Se permite por varios motivos, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Antes debemos entender cómo se financia un cine. Las salas de cine a día de hoy tienen 4 vías de ingresos y comparten el mismo modelo de negocio que el de un campo de fútbol. Pagas una entrada para ver un partido de fútbol. Puedes comprar bocadillos y bebida en su bar. Serás impactado por publicidad que le reportará beneficios al club y en algún caso las instalaciones se alquilarán para eventos como congresos o conciertos. 2 modelos idénticos, salvando las distancias, con la diferencia de que uno de ellos hace bastantes años aportó un valor añadido que permitió que tanto clubes como aficionados saliesen ganando: los abonados. Al seguir funcionando con el mismo modelo de negocio que hace 60 años, sin adaptarse a los nuevos tiempos y no aportar ninguna propuesta de valor que solucione los problemas de los consumidores a la hora de ir al cine, como consecuencia los cines siguen perdiendo clientela año tras año. Esa fuga de clientes y a su vez los márgenes tan pequeños con los que trabajan les obligan a buscar inversión externa. Inversión externa en forma de publicidad. Y aquí os dejo una gráfica donde podéis ver el aumento de inversión de publicidad en las salas de cine en los últimos 3 años. Una medida que a la larga se está volviendo contraproducente, porque la gente cada vez está más cansada de la publicidad de interrupción. Y ojo, no estoy en contra de la publicidad, soy parte de ese sector. Estoy en contra de que alguien se lucre 2 veces por el mismo servicio. Vamos, que me toca los cojones tener que pagar para ver anuncios. Muchos anuncios. Todos, en el mundo en el que vivimos, podemos tolerar un poco de publicidad. Volvemos en 7 minutos. Tampoco nos pasemos. Podemos tolerar un volumen de anuncios razonables porque entendemos que la financiación externa, al fin y al cabo, puede perjudicar en una primera instancia al consumidor, pero a la larga nos puede reportar beneficios tanto sea en mejora de calidad de servicios como en exclusividad de contenidos. Es decir, que si el cine de nuestro barrio pone un par de anuncios, podremos ver esa película que tantas ganas tenemos de ver sin tener que irnos a las afueras de nuestra ciudad. El problema está evidentemente cuando nos tangan en nuestra propia cara y nos dejan 15 minutos viendo anuncios. 15 minutos viendo anuncios sin la menor capacidad de evadir dicho contenido. No se nos informa y no tenemos la capacidad para poder saltar esos anuncios, es decir, que tenemos que verlos sí o sí. ¿Es abuso del consumidor por parte de los cines? Sí. ¿Y si es abuso, por qué se permite? Empieza el juego. Como os he dicho antes, las salas de cine al fin y al cabo lo permiten porque no tienen otro remedio. Las productoras, las grandes productoras, cada vez exigen facturaciones mayores sobre sus estrenos. Es lo que pasa cuando inviertes 200 millones de dólares en marketing y publicidad para promocionar una película, que exiges un retorno a la altura. Y por otro lado, entrando en temas legales, y aquí sí se viene lo gordo, las leyes que regulan la publicidad en las salas de cine regulan el tipo de publicidad, pero no la cantidad. Es decir, mientras sean anuncios aptos,
como si pones 400. Y esto, amigos míos, ocurre porque no existe regulación estatal. Yo tengo que decir que no soy un gran fan del intervencionismo, pero la administración pública permite que la AMPE, la Asociación de Medios Publicitarios de España, se autorregule mediante un código ético sobre la publicidad en el cine que curiosamente redactaron ellos evitando la vía judicial. Pero ahí no queda la cosa. El presidente de dicha asociación es el CEO de Movie Records, la empresa que vende más publicidad en los cines españoles. Lo mejor de todo esto es que nos toman por tontos. Yo ya he llegado al punto y a la conclusión de que es que lo somos. Desde la AMPE afirman y garantizan que no se vulneran los derechos del consumidor, ya que los pre-shows, que es lo que vemos antes de la película, no superan los 15 minutos de media. ¡De media! Otra trampita de la AMPE es medir los bloques de los pre-shows en tiempo y no en contenido. Los pre-shows están divididos en 3 bloques: trailers, anuncios y autopromos. Los muy cachondos nos dicen que por tiempo hay más trailers que anuncios. Lo que no nos dicen es que un tráiler dura 2 minutos aproximadamente y un anuncio 30 segundos. Por lo que vemos 4 trailers y 10 anuncios. Lo que significa que esa sala reporta beneficios por 10 anunciantes diferentes y 4 productoras que han puesto sus trailers en esa sala. Hago un pequeño inciso para pedirte, si quieres, que cuando vayas al cine hagas la prueba y que compartas los datos conmigo en mi cuenta de Twitter. Desde la Asociación de Consumidores nos advierten que la única forma de regular este tipo de cosas y que no vaya a más es legislando, y que para que esto ocurra, la FECE necesita un volumen medio alto de denuncias respecto a este tema. Dicho esto, si os veis en esta situación y queréis, denunciadlo tanto en la sala del cine con una hoja de reclamaciones como en cualquier oficina del consumidor. Ahora bien, hemos visto el problema, pero tendremos que poner una solución, ¿no? Yo por lo pronto propongo 2. La primera es que si una película tiene 20 minutos de anuncios o de pre-shows, a mí personalmente me encanta ver los trailers, pero claro, me los mezclan con los anuncios y ya estoy asqueado. Entonces, si una película tiene 20 minutos de anuncios, la empiezas 20 minutos antes. Y yo cuando entre a la película, pues entraré justo cuando empiece la película o un minuto antes. No quiero tragarme anuncios y, sobre todo, lo más importante, no quiero pagar para ver anuncios. Y segunda opción, y la más importante, ¿para cuándo un cine por suscripciones? Para ir terminando, si tenéis alguna duda o queréis aportar algo, os leo en la cajita de comentarios. Como siempre os digo, esta es mi opinión en este sentido. He intentado informarme al máximo. La situación de los cines es jodida, pero los consumidores no podemos seguir pagando esa situación. Hay que aportar valor y hay que aportar propuestas de valor que hagan que la gente quiera volver a ir al cine. Como siempre, gracias por estar ahí. Aquí está todo dicho y a más ver.